El expresidente Mauricio Macri está con nosotros. Le agradezco, presidente, que esté acá. Que esté acá. La primera pregunta que le quiero hacer, han pasado más de 2 años desde que usted se fue de la presidencia. Extraña, ¿qué aprendió en estos años? ¿Desde que me fui o durante? Durante y desde que se fue. Un secreto de la juventud es siempre estar abierto a aprender, ¿no? Ahora estoy aprendiendo a enseñar. Me han llamado de 5 universidades, es una experiencia nueva, ayudando en algunos otros lugares del mundo. Y lo que he aprendido a la distancia es comprender la complejidad de lo que significa reordenar, organizar una sociedad tan caótica, tan frustrada como la Argentina, en un mundo que se ha complejizado también, porque la inestabilidad política del mundo, ni que hablar a partir de la invasión, cruel invasión de Rusia a Ucrania, más todavía. Así que creo que todas las cosas son complejas. El tema es que los argentinos vivimos infringiéndonos daño en forma inentendible, ¿no? Todo el tiempo. Un país que el mundo destaca por su afabilidad, por los talentos que tenemos, por los recursos que tenemos, y siempre estamos retrocediendo, porque es triste, ¿no? Es triste, pero somos la democracia más fracasada de los últimos 40 años en el mundo. Existen muchos países que sienten... ¿Fracasada en qué sentido? Teníamos un dígito de pobreza hace 40 años, hoy estamos llegando al 50% de pobreza. Esto no hay otro país que lo registre. La realidad es que todos aquellos que se sienten fracasados lo que muestran es un no crecimiento, no un empeoramiento. Entonces creo que esto es lo que llama el tiempo que vivimos a que o somos el cambio o no somos nada, porque ¿qué podemos rescatar de estos 40 años? Tenemos que tener coraje y emprender un cambio profundo en la sociedad. ¿Va a ser candidato a presidente el próximo año? ¿Sabes? Pensé que eso ya no lo íbamos a hablar. Yo estoy acá porque le prometí primero a los argentinos ese 7 de diciembre histórico que me fueron a despedir, de que no los iba a abandonar. Y además porque, como dije antes, más allá de la preocupación que tengo por este gobierno fallido de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y la bronca que genera el daño que le están haciendo a la convivencia social y económica del país, además de que di la palabra, soy optimista. Soy optimista, Joaquín, como nunca antes. Porque lo más importante que tiene una sociedad es su gente. Y hoy, Joaquín, la gente ve más, ve las cosas con más claridad. Y ya se dio cuenta que no es cuestión de ganar una elección. Es cuestión de cambiar un sistema que está corrompido y que lo único que ha generado son soluciones para los que están a la cercanía del poder. Los que están cerca del Estado se han beneficiado. Aquellos que trabajan, se levantan todos los días temprano, salen a batallar por su día, sienten que trabajan y no progresan, porque hay una cantidad de vivos que manipulan, que se aprovechan del poder del Estado, que actúan en forma mafiosa, llenos de privilegios, y que han postergado a aquel que es el que hace que el país funcione. Entonces creo que esto se ve hoy con claridad como nunca antes. Y mi sueño, Joaquín, mi sueño es ayudar, como estoy haciéndolo con todas mis energías hasta el final, a transformar toda esa bronca, todo ese hartazgo, todo ese enojo, toda esa frustración en energía para construir el futuro, en energía para el cambio. Tenemos que lograr mutar todo esto que estamos sintiendo y decir, ahora nos vamos a poner en cambiar. Y sin miedo, ya no más miedo por el cambio. El cambio tiene que ser solidario. El cambio tiene que incluir a todos. Y para aquellos que les encanta hablar del Estado y lo único que han hecho es beneficiarse del Estado, focalicemos, Joaquín, el Estado en la educación, que es la verdadera herramienta para igualar oportunidades, en la capacitación, que cada persona que tenga un plan acceda a una capacitación como empezamos a hacer con Carlos Stanley, y que todos tengan una oportunidad de este país que va a surgir de la mano de las energías que el mundo necesita. Mire, si hubiésemos hecho el gasoducto con la licitación que habíamos iniciado, que interrumpieron, ya tendríamos el gas y podríamos estar no solo abasteciendo, sino exportando, o sea, los alimentos, la tecnología. Está hablando de vaca muerta. Vaca muerta, vaca muerta. Ahora, sobre eso le quería hacer una pregunta, porque el presidente anduvo hace poco en Europa
ofreciendo a la Argentina como proveedor seguro de alimentos y energía. ¿Usted cree que eso es posible? Sin duda. Ya sé, Tenemos un lugar único. ¿Pero es posible hoy? No, hoy no, que si nadie les cree. ¿Quién va a poner miles de millones de dólares en una planta de licuefacción? En Vaca Muerta de inversión? Bueno, es infinito. Nadie sabe todavía cuánto gas puede haber. Cada vez se descubre más. Pero estamos hablando que Vaca Muerta podría recibir decenas de miles de millones de dólares de inversión. Esos son miles y miles de puestos de trabajo, de salarios altísimos, de desarrollo de la pequeña y mediana industria, de provisión de insumos y de servicios en la Argentina, exportándole primero a Chile, que habíamos empezado a exportar. Hay que hacer más gasoductos para sacar. El primer gran desafío del mundo, Joaquín, además de las energías renovables que le impulsamos mucho en nuestro gobierno, es reemplazar definitivamente el carbón por una alternativa. El alternativo es gas, que se hace rápido. Y Chile tiene todavía en su matriz un porcentaje enorme de gas. Entonces, exportarle a Chile el gas, hacer un gasoducto no solo a Buenos Aires, que ahora están relicitando porque anularon la licitación que ya estaba, que había ofertas recibidas, que había que adjudicar, y quisieron empezar de vuelta porque ellos son los genios que saben todo y destruyen todo. Y hay que hacer un gasoducto a Brasil y abastecer una parte importante de la demanda de energía de Brasil, y después planta de licuefacción y exportarla al mundo. Y desarrollar petroquímica. Todo eso es una revolución de empleo. Lo hablamos cuando yo iba a Vaca Muerta y les visité varias veces y le impulsamos con todos, con Juanjo Aranguren, con Iguacel, con Lopetegui. Y la verdad que se generó una pequeña revolución que lamentablemente a partir de agosto, ese día tremendo de las primarias que perdimos, se interrumpió ese proceso. De agosto del 2019. Sí, lamentablemente, pero... Y hay otra cosa importante, que le abre una oportunidad enorme a la región, no solo a la Argentina, es que la cadena de abastecimiento, supply chain, como le dicen ellos, ahora está en duda, porque ahora los países dicen, vamos a como le pasó a Alemania, confío todo en Rusia y mira lo que me pasa. O confío en China, China hace un lockdown salvaje y los deja desabastecidos de chips y de un montón de cosas al mundo entero y se le para la producción de muchas cosas. Todos dicen, ¿por qué no Latinoamérica? Una zona de paz. Pero el único que está sacando ventaja de eso hoy, ¿quién es? México. Porque por su acuerdo del NAFTA tiene institucionalidad creíble. Latinoamérica... Es un acuerdo, aclaremos, con Estados Unidos y Canadá. Exactamente. En Latinoamérica tenemos severos problemas de regla de juego, de seguridad jurídica, porque todas estas inversiones se amortizan no en 2 o 3 años, se amortizan en 15 años, en 14 años, entonces necesitan varios gobiernos. Y eso es lo que necesita Latinoamérica como desafío, mejorar su seguridad jurídica, abrir sus economías a la competencia, por eso hay que retomar urgente Unión Europea, Mercosur, Singapur, Japón, todas las cosas que teníamos muy avanzadas trabajando con el gobierno de Brasil. Ahora, y eso es trabajo, ¿qué es lo que quieren todos los argentinos? Trabajo, ¿no? Déjeme que le haga una pregunta. ¿Qué pasa en la Argentina para que el problema económico no pueda ser resuelto por ningún gobierno más allá de las ideologías? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que traba una solución? Esa es la palabra. La Argentina está trabada por distintos grupos de poder que tienen comportamientos mafiosos y que se basan en una economía cerrada, donde ellos puedan fijar las reglas, empresarios para no competir, sindicalistas para abusar de su poder y políticos en connivencia con ellos, garantizándole las reglas, enriqueciéndose. La Argentina tiene que ir a un sistema abierto de competencia, con transparencia. Recordemos, ¿no? Entre el 15 y el 19, ese cambio bestial en la calidad de cultura del poder que llevamos al gobierno con Cambiemos, nos llevó a mejorar 19 puestos en el ranking mundial de transparencia. No sé si otro país logró eso mismo en tan poco tiempo. O sea, lo podemos hacer. Entonces, si nosotros generamos esas condiciones, se destraba la Argentina. Hay un libro muy bueno que se llama Why Nations Fail, ¿por qué las naciones fracasan?, se llama, de Acemoglu, que habla justamente de eso. Y el caso es Argentina. Los países que fracasan, él te lo describe de aquello que se traba, la política, con el poder económico y gremial, e impiden la competencia. Y esa es la Argentina. Si lo escucho bien, usted está hablando de un sistema que lo integra la política, los empresarios y los sindicatos. Absolutamente.
¿Y cómo son las prácticas mafiosas? Y abusar del poder. Cuando el señor Moyano, como vimos en San Nicolás, y hoy esta mañana felicité a los nicoleños por el coraje y a esa jueza y fiscal que nos enfrentaron, y dicen, de acá no sale tu producto si no me pagas tanto. ¿Quién paga ese extra que pide Moyano y sus amigos? Lo pagamos vos, yo, todos los que nos están viendo por televisión, en la zapatilla que compran, en la comida que compran, porque todo se transporta. Entonces un sistema así no funciona. Cuando el señor Viró se transforma en algo más caro que la reina de Inglaterra, pues nos cuesta 700 millones de dólares por año. Miró es el secretario, aclaremos, el secretario general de los pilotos. De Aerolíneas Argentinas. Sí, el secretario general del sindicato de los que yo pilotos. estoy seguro que a esta altura los miles de buenos empleados que tiene Aerolíneas Argentinas deben estar sintiéndose incómodos en una reunión social diciendo soy empleado de Aerolíneas Argentinas, que le costan al 90% de los argentinos que no vuelan 700 millones de dólares por año. Estamos hablando de cientos de escuelas por año. ¿Y con qué sentido cuando hay una low cost al lado que te lleva al mismo lugar y no le cuesta nada a nadie, nada más que al que paga el pasaje? ¿Hasta cuándo vamos a sostener que nos roben 700 millones de dólares por año por un ómnibus que vuela? Y los ómnibus que van por tierra no son de Estado. ¿Por qué tiene que ser del Estado de los aviones si este señor nos cuesta 700 millones? Si hay otros que no son del Estado, nos llevan a los mismos lugares en tiempo y hora y no nos cobran nada. Y encima este señor es tan perverso que se dedica con todos sus socios gremialistas de aerolíneas a boicotear las low cost, a cerrar Palomar. Joaquín, cerró Palomar, dejó miles de personas sin trabajo. Eso es daño gratuito, eso es maldad, eso es perversión. Bueno, esos son los comportamientos mafiosos que tenemos que erradicar. O el señor Palazzo, sindicalista de los bancos, del gremio bancario. Cargos hereditarios en el Banco Central. ¿Por qué cualquiera de los hijos que nos está viendo por televisión no puede acceder al Banco Central? ¿Por qué el hijo de un empleado del Banco Central puede tener más derechos que cualquier otro ciudadano? ¿Dónde se ha visto? ¿Es una monarquía? ¿Qué creo que está pasando? Esa Argentina es la que no puede crecer hace décadas, Joaquín. Hace décadas que no crece nuestro país por este tipo de negocios que hay que finalmente invalidan que la gente viva mejor. Este es un país, que lo dice un economista que respeto mucho, donde el salario es barato y las cosas son caras. Entonces nosotros tenemos que pagar todas las cosas caras y la gente bajos salarios porque no hay competencia. Porque no hay competencia. Si usted volviera a ser presidente o influyera de manera importante en un futuro gobierno de Juntos por el Cambio, ¿qué haría con Aerolíneas Argentinas? No poner $1 más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, que no exista más. Digamos, hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a lo que necesitemos. Vamos a conectarnos con el mundo perfectamente sin tener que darle a Viró y sus amigos 700 millones de dólares por año, Joaquín. No va más esto. Si estamos hablando de que ahora, después de mucho batallar, empiezo a escuchar y me da mucha alegría. Me acuerdo que fui a Vaca Muerta en el 2018 y mostré unos gráficos del déficit y lo que significaba y que el déficit trae la deuda. Y me pasé los 4 años tratando de explicar esto para después escuchar las barbaridades de estos señores, para después terminar ellos en el mismo déficit que habíamos corregido. Porque finalmente, entre las cosas que sí pudimos con la economía, Joaquín, muchas no pudimos, por eso la gente no nos religió, pero sí pudimos terminar con el déficit de 5 o 6 puntos, fuimos a 0, ahora estamos de vuelta en el infierno. Entonces digo, Aerolíneas, como muchas otras cosas, representan ese déficit. Entonces, si no nos animamos a encarar esto de verdad y nos quedamos en el discursito, en las palabras lindas, no vamos a salir de la inflación y no vamos a generar trabajo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Más pobreza, más pobreza. Y esto no va más. O sea, la única manera, Joaquín, lo único que no preveí, lamentablemente, con mucha tristeza lo digo, fue el éxodo masivo que hemos tenido de jóvenes talentosos y de empresarios en la Argentina desde el 19, cuando perdimos la elección, a hoy. Yo sabía que este ejército iba a ser de demolición, este gobierno iba a ser un ejército de destrucción, pero nunca pensé que iban a ocasionar semejante éxodo. La única manera de parar el éxodo es que nuestros jóvenes nos crean que esta vez el cambio va en serio, que vamos a estar todos comprometidos, que no va a pasarle al próximo presidente como me pasó a mí, que me venían a felicitar a mi oficina de a uno, importantes integrantes del Círculo Rojo, a decirme, de todos los sectores,
bien, presidente, con los cambios, sí, métale. Y llegaban a la puerta, se daban vuelta y decían, pero la mía está, ¿eh? O sea, esa no la tocamos. Entonces, ¿qué cambio hacemos en la Argentina si estamos en esa posición? ¿Eran empresarios? Empresarios, sindicalistas, políticos, no focalicemos en un solo sector. O sea, hay muchos empresarios que no quieren competir, otros que sí. Hay muchos sindicalistas que están eternamente en sus cargos y que cada vez sacan más beneficios para su sindicato en contra del resto de la población. Entonces digo, todos estos regímenes especiales, todas estas cosas hay que reverlas. No a más, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué nivel de pobreza queremos llegar? ¿A qué récord triste nuevo queremos llegar? O sea, llegó el momento de tener coraje, de decir, nos desprendemos y juntos vamos a recorrer este camino del cambio. Insisto, solidario. Tenemos que darle la posibilidad de reeducarse, de capacitarse a cada argentino que quiera trabajar. Pero no puede ser que vivamos en un país que el que trabaja es el gil y el vivo es el que va en el atajo, el que va en la carrera de concejal a millonario, ¿no? Usted hablaba recién de inflación. Yo eso lo quiero preguntar porque ese es un fenómeno que agobia a la sociedad argentina desde hace muchísimo tiempo, inclusive durante su gobierno. Sí. ¿Cuáles son las razones fundamentales de la inflación? ¿Cuáles son las razones que no se pueden cambiar? Las causas. ¿Es una sola? Una sola. ¿Cuál es? Gastar más de lo que uno tiene. Una sola. Ni Estados Unidos se salva de la barbaridad de imprimir billetes a lo loco. Saltó, para ellos es un desastre, equivalente al nuestro de ir de 20 a 100, ellos de ir de 1 a 10, es mucho peor. No pueden creer, ¿y por qué? Hicieron una fiesta de impresión de dólares. Durante la pandemia. Durante la pandemia, y ni ellos se salvan de eso, y tienen institucionalidad. Hay países como en Argentina que la gente ahorra dólares abajo del colchón. Imaginémonos con el peso, que viene valiendo menos y menos y le venimos sacando ceros hace décadas. Nadie ahorra en pesos. Entonces, si acá, no, de verdad, todos profesamos en forma religiosa, fanática, no vamos a gastar más de lo que tenemos, esto no se arregla, esto es cada intendente, cada gobernador, el presidente, cada ministro, no más despilfarros. Esta gente es tan perversa, Joaquín, que ahora quiere cambiar la ilustración de los billetes, ¿no? Como si esto parase la inflación, ¿no? O sea, como saca de foco, lo importante es la inflación, no, digamos, la ilustración de los billetes. Pero por no haber impreso billetes con mayor denominación, gastaron más de 180 millones de dólares de más en los últimos 2 años. 180 millones. Porque tienen que hacer más billetes. De 100 pesos. Claro. Esos son más de 70 escuelas, Joaquín. Más de 70 escuelas. ¿Cómo la gente no va a tener bronca? ¿Cómo no va a haber hartazgo en la Argentina cuando vemos estas cosas? Cuando vemos cierran un aeropuerto que funciona como Palomar, cuando anulan las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, para que los pibes o cualquiera haga su empresita y arranque a trabajar y darle una oportunidad a otra persona. O sea, cuando estamos todo el tiempo boicoteando, todo lo que se había hecho bien lo han desarmado y lo que no andaba no han mejorado nada. Estamos en una situación patética, pero vuelvo al principio. La claridad vale todo este sufrimiento, este momento. Es muy duro lo que estamos viviendo. Pero si esto nos llevó a entender, a aprender definitivamente, vienen 20 años de progreso que tenemos que irnos al principio del siglo pasado para encontrarlo. Viene una época de gloria de la Argentina porque los argentinos vamos a haber decidido y vamos a elegir dirigentes que vayan en esa dirección, que nunca más abusen del poder, que nunca más vayan al gobierno y se la crean con la alfombra y los choferes y despilfarren la guita de los demás cuando no nos alcanza. Nosotros tenemos que realmente conectar el país, realmente abrir el país y generar empleo, y tenemos que cuidar el mango, como siempre lo he predicado el cartonero Báez, que siempre me decían cartonero Báez. Maradona le decía cartonero Báez. Exactamente, gran divo Maradona, sí señor. Hoy renunció el secretario de Comercio, Roberto Feletti. ¿Usted cree que eso puede resolver la inflación? No. El control de precios falló hasta con los gobiernos más temidos del mundo. Es una payasada el control de precios. Digamos, desde la época de los fenicios, la gente comercia y se defiende de un Estado que lo roba. Lo que hay que hacer es
tener un gobierno responsable y no que le robe el trabajo a la gente con cada vez más impuestos, que lo que hace es lo que logró ahora. Nunca hemos tenido este nivel de economía informal en la Argentina, en la historia. Nunca, Joaquín, nunca. Ya la economía negra de este país, nadie sabe en qué niveles está, porque ya todo el mundo con esta brecha monstruosa, la gente importa lo que no importa y esconde las exportaciones. A pesar de eso, este gobierno, que no hay viento que le alcance cuando no tenés rumbo y no tenés plan, está disfrutando de la mayor exportación de la historia con los precios que tenemos. O sea, la mayor liquidación del campo de la historia debe ser, o una de las mayores de la historia, es la que tenemos hoy, y no tienen dólares, porque han destruido la confianza con la cantidad de cosas que hacen, agrediendo al trabajador. Siempre, ¿con quién se la agarran? Con el que trabaja. Y especialmente, ¿con quién? El campo. La Argentina vive de la exportación principalmente del campo, y siempre es al campo, ¿no? Castiguémoslo al campo. Es como siempre escupir para arriba, porque uno debería seguir dándole condiciones para, en vez de exportar alimento para 400 millones de personas, exportar alimentos para 800 millones de personas, que la Argentina lo puede hacer, obviamente. Más caminos, mejores puertos, más aviones, más energía, más wifi, todas las cosas que empezamos a hacer entre el 15 y el 19 y que han interrumpido en su mayoría. No han lanzado una obra, Joaquín, no han lanzado una obra importante en estos 2 años y medio. Déjeme que le haga una pregunta sobre una cuestión muy puntual de ahora, que es una gravísima crisis institucional provocada por la disidencia pública de la vicepresidenta con el presidente de la Nación. ¿Usted cree que eso tiene una repercusión directa en la vida cotidiana de los argentinos? Absolutamente. Un gobierno que ha deteriorado todos los indicadores de la economía, que ha puesto en crisis el funcionamiento de la sociedad, porque han saltado todos los límites de vuelta. La verdad que si hay algo que yo me siento orgulloso es que entre el 15 y el 19 había una cultura del poder sana que arrancaba por decir somos todos iguales ante la ley. Y sistemáticamente cada uno pudo trabajar, los jueces en forma independiente, la prensa en forma independiente, y había límites. Acá vivimos ahora que desde la suelta de presos, cada uno hace lo que se le ocurre. La deserción frente al narcotráfico ha sido bestial. Y todo esto en un contexto encima donde ellos se pelean por poder, no por una idea, por poder. ¿Usted cree que la vicepresidenta quiere que el presidente se vaya? Yo creo que ella es víctima, otra víctima más de las promesas de un presidente que no cumple ninguna. Ella ha recibido un montón de promesas y este señor no le cumple ninguna, entonces ella desespera. Esto es lo que pasa. Pero claramente ninguno de los dos tiene noción hacia dónde va el mundo. Estamos con gente que no tiene rumbo, no tiene una idea clara. Ella habla poco, pero él dice una cosa a la mañana y otra a la tarde, todos los días. Esto nunca lo vi en mi vida. Ha destruido tal vez el instrumento de comunicación más importante que tiene un gobierno, que es la palabra presidencial. Que yo me autocritico haber hablado demasiado poco. Y ahora me doy cuenta que la narrativa es tan importante como hacer la autopista de la Ruta 8. Hay que explicarle a la gente hacia dónde va. Y a mí me faltó tal vez más narrativa. Pero este mamarracho de todo el tiempo contradecirse y mentir sistemáticamente es muy dañino, porque esto es lo que genera decepción, después bronca, hartazgo, todas estas cosas que hoy se palpan en la calle. Usted hablaba recién del mundo. ¿Cuál le parece, sé que no coincide con la política exterior del presidente Fernández, pero cuál es para usted la peor decisión en materia de política exterior? Y el estar todo el tiempo oscilando entre estoy en contra de la violación de los derechos humanos, me hago el distraído con Venezuela, con Nicaragua, con Irán. Eso es muy dañino, muy dañino. El apoyo que nosotros recibimos del mundo, que fue bestial, único en la historia, fue también muy porque nosotros tuvimos un claro alineamiento a favor de la democracia, de los derechos humanos, de la lucha contra el terrorismo, contra el cambio climático. Nosotros fuimos muy enfáticos, la verdad que lideramos en esas mesas ese tipo de conversación. Y eso creo que la Argentina haber vuelto a esta cosa que un día digo una cosa, otro día digo otra.
Usted lo conoce a Putin. Sí, lo traté varias veces y 4 veces nos vimos. ¿Cuál es su opinión sobre la invasión de Rusia a Ucrania? No, es un crimen imperdonable. Acá se discute democracia, autoritarismo y una pérdida de sensibilidad de él. Yo creo que, como a muchos, le hizo mal la cuarentena, el aislamiento, le hizo perder percepción. No porque le haga mal la cuarentena puede invadir un país. No, bueno, pero no, por explica. supuesto, pero uno, el ser humano, el poder es algo. Yo estoy enseñando justamente liderazgo y poder en mis cursos en las universidades. El poder es muy complicado, Joaquín. El poder es una herramienta ¿Qué es lo más maravillosa complicado? y que no te corrompa. El poder es maravilloso como herramienta para construir, pero si vos no estás bien parado y estás equilibrado y te conoces a vos mismo, el poder te corrompe sí o sí. O sea, no te corrompe si vos sos un tipo equilibrado, rodeado bien afectivamente, una buena familia, con buenos amigos que te ¿Usted mantienen. siente que lo corrompió el poder? No, no. Yo trabajo mucho sobre eso y la verdad que si algo que estoy contento es que yo siempre fui el mismo. Y los que me conocen pueden ratificar que yo no cambié por el poder, pero he visto mucha gente, empezando por mi padre, que el poder lo desequilibró, lo llevó a construir un conjunto de empresas increíbles y después terminó él destruyendo gran parte de lo que había hecho por la falta de equilibrio y la falta de rodearse de gente. Por eso es muy importante que lo que le falta a Putin es estar rodeado de un equipo de gente que te diga lo que piensa, que te diga no si está mal. O sea, yo siempre me rodeé de gente independiente y que me hiciese un contrapeso a mis decisiones, porque tal vez yo soy siempre, por más que algunos digan que no, de ir por mucha transformación y ser muy enfático, porque creo, por más que actúo a veces como... Pero últimamente se lo ve más enfático. Sí, porque bueno, porque directo, se ve que los que claro. me rodeaban y me contrapesaban se han ido a otras partes, entonces estoy más suelto. Pero ese cambio es también un cambio político, de actitud política. Es un convencimiento que lo políticamente correcto ha sido una estafa para la gente. Hay que hacer lo que es correcto. Y tenga sus costos, hay que hacerlo, porque yo he visitado mucha gente en este país. 300.000 kilómetros, más de 300.000 kilómetros hice como presidente. Va a costar que uno me vuelva a superar la cantidad, porque quería visitar a la gente. Y yo sé las carencias, yo sé lo que la gente se le ha prometido y se le ha incumplido. Entonces no se le puede engañar en nada. A la gente hay que decirle las cosas como son y decirle lo que vale es la cultura del trabajo. Toda esta sanata que el Estado te va a dar todo lo que vos necesitas es mentira, ¿no te das cuenta? El Estado lo usaron ellos. Lo que hay que hacer ahora es trabajar y tener bajo control a los políticos. El poder limitado, nunca más nadie con un poder ilimitado y que todo el mundo rinda cuentas, que todo el mundo ponga todo en internet, que haya transparencia en lo que hacen los gobiernos, acceso a la información pública. Es lo que genera dinámica, confianza, que es lo más importante de una sociedad. Sin confianza no hay empleo, porque no hay inversión. Lo que trae la inversión es que la gente confía. Entonces necesitamos que la gente vuelva a confiar que los argentinos firmamos este documento, lo vamos a cumplir. Y si no lo cumplimos, hay un juez que va a hacerlo cumplir. Y nadie lo puede arreglar el juez. Esa es la Argentina que despega. Y esa es la que viene ahora. Les quiero hacer una pregunta, si usted se siente perseguido políticamente. Absolutamente. Desde el primer día. El primer día que llegó a las oficinas, Zanini pidió el expediente del correo, el 11 de diciembre. Porque el problema de fondo es que ellos no creen en la justicia independiente. Si hay algo que estoy orgulloso, por más que muchos me hayan criticado, es que yo jamás me metí en los juicios de la expresidenta. Ni me metí, ni me preocupé, no llamé a ningún juez. ¿Pero ella está convencida que usted la persiguió? Bueno, porque se ve que como ellos lo hacen, ellos creen que uno lo hace. Yo lo que sí le dije a todos los jueces es, ustedes hagan lo que dice la ley, apliquen la ley en cada caso, no tienen que preguntarle al presidente ni a nadie del Ejecutivo lo que tienen que hacer. Porque la Argentina se arregla cuando tengamos buenos jueces. Si en la pisadita me das a elegir al fútbol, no soy futbolero, el mejor presidente, el mejor Congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces. Con eso se arregla todo. Y encima con la Constitución que tenemos, que es muy buena,
a pesar de la última modificación que era media innecesaria, Argentina sale. Entonces yo jamás me metí. Entonces ella cree que sí. Entonces ella decide ir por la venganza y pone la IGJ, la AFIP, el procurador, las fiscales que le responden a perseguir a mi familia, a acusarme de cosas cada vez más increíbles, desde contrabando a Bolivia de armas, a espionajes ridículos, o sea, cantidad de cosas que no son verdad, porque al final del día, por suerte, hasta los que no nos votaron en la reelección saben que nuestro gobierno fue un gobierno correcto. Por más que les pese, fue un gobierno correcto. Pero por suerte, la justicia al final se la banca. En ciertos momentos hay jueces que colapsan frente a la presión de ellos y hacen cosas que están mal. Pero en las siguientes instancias, yo siempre creo que la justicia actúa como corresponde. ¿Usted siente, porque esas cosas se perciben, siente que los servicios de inteligencia actuales lo persiguen? Ellos usan todo. Todo lo que ellos te acusan es fácil, es lo que ellos hacen. Entonces hay que simplificar. Todo lo que ellos dicen, no, porque tal cosa, el lofer, es todo lo que ellos hacen. Es el manual absolutamente de ellos. Pero bueno, hay que estar tranquilos. Ya, todo esto se está terminando. Esta forma oscura de hacer política se está terminando pero en mientras Argentina. tanto, hoy destituyeron a la fiscal de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, Sí. que había investigado el poder y A Uribarri, ¿no? Algo y a inédito. Uribarri, y que lo condenaron a ese gobernador a 8 años de prisión por corrupción, ¿no? Todo el proceso es muy desprolijo. Muchos abogados que renunciaron, el fiscal que tenía que acusar renunció. O sea, la verdad que es muy inentendible. Yo quiero pensar que ese jury que se hizo está midiendo y se está dando cuenta el cambio político, el cambio de humor de la sociedad y que realmente hay mucho hartazgo en estos abusos de poder y que hayan hecho las cosas realmente bien. O sea, yo no puedo estar en el detalle, pero claramente, y en el timing que lo hacen, porque esto es un caso nada que ver con lo de Uribarri, ¿no? Entonces, de golpe hacerlo todo simultáneamente, que no sea un mensaje para los jueces que se meten con el poder político, ¿no? Sería horrible, horrible, porque esa es la Argentina que está quedando atrás. A la que vamos, la ley tiene que ser igual para todos. Hay demasiados candidatos, yo creo que hay demasiados candidatos, precandidatos presidenciales en Juntos por el Cambio. ¿Usted cree lo mismo? Es natural, yo se lo he dicho, que todos los curas quieran ser papa. Eso es como obvio. Lo importante... Sí, pero la gente los ve muy, muy ensimismados en sus propios problemas. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa que creo que después de una muy mala reunión que tuvimos la última vez con Juntos por el Cambio, creo que empieza a haber un entendimiento que también nos cabe una responsabilidad muy grande, pues somos los encargados de sostener la esperanza de la gente frente a tanto enojo y frustración. Y eso se pone y se demuestra dándole prioridad al para qué queremos volver al poder, a las ideas, a los valores, al cómo lo vamos a hacer, a profundizar. ¿Y cómo se va a resolver eso? Y después se verá. No deja de ser importante quién lidera, pero no es lo más importante. Lo más importante que nos faltó en el 2015, porque el acuerdo con la coalición se hizo ya en el primer trimestre del año, arrancó la campaña, segunda vuelta, llegamos y no había una profundización de el cómo y el cuándo, y había también mucha oposición interna a los cambios que había que hacer. Bueno, eso no puede volver a pasar. O sea, nosotros tenemos que llegar, Joaquín, con el nivel de desesperación de la gente, tenemos que llegar con una cohesión, con una convicción de todos defender y cada uno aportar su liderazgo, pues es importante que cada gobernador, que cada intendente, que cada diputado salga a explicarle a la gente en esta narrativa que nos faltó, que tiene que ser muy potente para ir contra esa narrativa que ha tenido tanto éxito durante tantos años de que yo te regalo todo y te estafo, finalmente te estafo, pero mientras tanto, mientras hubo plata, anduvo, ahora ya no anduvo más, habrá que lograr que realmente todos nos pongamos a decir, es por acá, y créanos que trabajando, poniendo el hombro, salimos adelante. Eso tenemos un año para llevarlo a cabo. Y después en abril, con esas ideas claras, habrá una competencia sana, pensando que el día después la gente elige uno y el resto tiene que estar en el equipo. Ninguno se puede perder. Todos son liderazgos valiosos, son toda gente valiosa. Pero eso necesita un programa. ¿Sí? ¿Se está haciendo ese programa?
Es el para Entre qué los y el distintos cómo. Sí, partidos. empezamos. Todavía está en líneas generales, hay que bajarlo a mayor detalle, porque no puede haber conflictos el día después dentro de la coalición para llevar a cabo todo lo que sea necesario para bajar la inflación y generar trabajo. Entonces, por eso digo, es un año muy valioso que hay que dejar de ponerse ansiosos de discutir. Yo soy más lindo, yo soy más fuerte, yo soy más rápido. ¿Cree que hay vedetismo junto por el cambio? Tenemos, el ego es otro de los grandes problemas del siglo XXI. Gracias a estos celulares, cualquier persona con 2 seguidores en WhatsApp o en Twitter ya se cree un genio. Entonces es muy difícil hoy el ego. Y manejar el ego con tanta exposición y las redes sociales es complejo, pero la responsabilidad de todos es realmente entender que lo que más vale es el equipo, el conjunto, que es algo de lo cual yo siempre creí, y así fundé el PRO, y así traté de construir una coalición y traté de transmitir un gobierno que hacía gabinetes todas las semanas, gabinetes ampliados, reuniones de competitividad con todos los sectores y los gobernadores y los gremialistas, tratando de generar vínculo y equipo para sacar a la Argentina adelante. Bueno, hay que volver a poner el foco en eso. Y después decir, no es el fin del mundo. Si eligen a Juan y Pedro va al gabinete, no puede ser el fin del mundo. No es yo y se muera el resto. Me gusta, tengo fe, creo que puedo aportar, pero si la gente elige al otro, yo colaboro, ¿no? Esa actitud porque hay mucha gente que la está pasando mal, Joaquín, hay mucha gente. Entonces, la gente dice, pero este tipo, ¿qué le pasa? Está todo el día maquillándose, ¿no? Entonces hay que mostrar que uno también se remanga. Ahora, que habla de la gente, le quería preguntar, porque es una pregunta que no le había hecho. ¿Qué cree usted cómo cree usted que puede resolverse el enorme conflicto social de la Argentina, que tiene a mucha gente dependiendo del Estado para sobrevivir y, como usted dijo al principio, índices de pobreza inéditos? ¿Cómo se resuelve ese problema? Mostrándoles un horizonte, mostrándoles claramente con esa narrativa poderosa que tenemos que poner para explicar el por qué este rumbo, el que llevaba a la Argentina entre el 15 y el 19, nos lleva a incluir a todos en un trabajo real, no en un trabajo ficticio o en un plan social. Hay que explicarle bien a la gente hoy está entendiendo, Joaquín, vuelvo a lo mismo. Lo más importante que está pasando no es lo que están haciendo los dirigentes políticos, es lo que está aprendiendo el ciudadano argentino de a pie, está entendiendo que hay algo asociado a tener límites, a respetar, a trabajar, a realmente poder comprometerse y proyectar. Eso es lo que viene. Entonces a la gente le explicamos, mira, vamos a hacer esto. Y esto es un camino en el cual no vamos a resolver los problemas en un día. Pero lo que te garantizamos es que si caminamos juntos, cada día vamos a estar un poco mejor. Y eso es otro mundo. Si vos cuando te levantás sabés que ese día, trabajando, estás progresando 1 metro, lo que nos mata a los seres humanos, lo que nos ha matado a los argentinos, es de golpe sentir que avanzamos y de golpe viene una mega devaluación y retrocedimos todo de vuelta. Y decimos, ¿qué pasó? Todos estos años que trabajé, perdí mis ahorros, perdí mi empleo, el narco vuelve, el narco se había ido, ahora volvió, porque este gobierno no hace nada para parar el narcotráfico. Entonces, todas estas cosas son las que nos deprimen y lo que nos pasa es que nuestros jóvenes nos abandonan y se nos van por Ezeiza. En vez de que los abuelos van de viaje y los nietos los acompañan, los abuelos acompañan a los nietos porque se van. Y eso nos está matando, eso tenemos que pararlo. Y lo que lo va a parar es que los pibes vean que los que conducimos el país ponemos lo que hay que poner sobre la mesa. Y vamos al frente contra los privilegios, contra las mafias, contra lo que se ponga enfrente y cambiamos la Argentina. Esto es lo que yo siento que está por pasar. Y le pido a todos los jóvenes no se vayan, porque está por pasar. Y hay en Juntos por el Cambio dirigentes que se la van a bancar, que van a hacer lo que hay que hacer, lo van a hacer. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cómo recibió el triunfo de Boca ayer? Bien. Sobre todo cuando los de River se quejan que jugamos horrible, eso es lo que más me gusta. Eso es lo que más me gusta, que se enojen. Porque esto del fútbol, si sos realmente fanático, lo que más disfrutás es esta rivalidad con los otros equipos, especialmente para los de Boca con los de River y los de River con los de Boca. Así que bueno, que sea para bien. Le agradezco mucho, presidente. Gracias, Joaquín.